Ahora que ya sabemos qué son los sprites, ahora entramos en el concepto del Sprite Atlas. Y el Sprite Atlas, también llamado el Sprite Sheet, es una imagen grande donde nosotros vamos a agrupar todos aquellos sprites que vayamos a utilizar en nuestro juego. Podemos tener un Sprite Sheet gigante o diferentes, pero el asunto es que organicemos sprites según la utilización de estos. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Aquí en las imágenes podemos ver diferentes tipos de sprite sheets o de sprite atlas de diferentes juegos. En este caso me estoy centrando en Mario porque es un personaje más conocido y seguramente ustedes son familiares con las animaciones de este personaje. Corriendo, brincando, con sus diferentes trajes en Mario 3, con algunos otros personajes de la misma saga, etcétera, etcétera. Pero no nada más agrupamos los sprites en estas imágenes grandes nada más para facilidad de nosotros. Hay otras varias ventajas que nosotros obtenemos al hacer este tipo de prácticas. Una de ellas es que cuando tú tienes diferentes imágenes en tu aplicación, vamos a llamar al videojuego en este caso como una aplicación interactiva. Cuando tú corres tu aplicación, para cargar todos aquellos recursos cuando los tienes en imágenes individuales, haces una llamada por cada imagen. Y cuando tú ya tienes un Spray Atlas, nada más haces una llamada a una imagen. Sí, es más grande, pero nada más haces una llamada. O sea, ese proceso del estar llamando recursos, nada más se hace una sola vez. Eso ayuda mucho a la optimización de la memoria. Eso hace también que se carguen más rápido los juegos. Y te sirve para organizarte mejor por áreas o por segmentos. Lo que tú vayas a utilizar, lo que tengas en esos sprites o en esas imágenes grandes con tu sprite sheet. Yo estoy haciendo juegos en HTML5. Por lo tanto, para mí es importante y mantengan esta definición, este concepto, claro, porque seguramente lo van a ver mucho, y es el concepto de la latencia. Yo considero la latencia cuando voy a jugar mis juegos porque están en HTML5. Y si yo tuviera 5 o 10 imágenes de todas las animaciones de mi jugador, serían 5 o 10 imágenes que yo tuviera que llamar o hacer peticiones al servidor para obtener esos datos. Por eso es que es bien importante. Por eso yo prefiero utilizar Spray Atlas en vez de utilizar imágenes con animaciones pequeñas, ¿no? Tener muchas animaciones diferentes, pues mejor prefiero tenerlas todas en un Spray Atlas como ya les mostré anteriormente en el código. De hecho, volvamos otra vez a lo mismo. Les dije que les iba a explicar por qué las tengo separadas de esta manera. Este es mi Spray Atlas del jugador. Y la razón de ser de esto es porque la nave tiene su animación de explosión tiene una colisión con una bala de un enemigo, tiene su campo de energía, tiene su láser, tiene su misil, sus drones, tiene su animación de los misiles y también tiene esta parte de la UI. ¿Por qué? Porque la nave no existe o me hacen game over, no tiene caso que haya UI, pues. Entonces, en este caso, en el diseño que yo estoy teniendo en cuenta es que la UI de la parte de los power-ups de la nave es dependiente de si existe o no la nave. Si me hacen game over o si me destruyen la nave, vuelvo a empezar el nivel o vuelvo a empezar o vuelvo a empezar la instancia de la nave hasta que las vidas se me acaben. Pero siempre que voy a mostrar los power-ups es porque estoy jugando. Si no hay nave, entonces no tiene caso que muestre el power-up. Por eso siempre van ahí. Ahora bien, ¿por qué el enemigo está en un boss atlas separado? Bueno, porque yo tengo un nivel 1 y este enemigo, que es el jefe del nivel 1, nada más pertenece a ese nivel. No tiene caso que yo cargue el atlas del jefe del nivel 1 si yo ya estoy jugando el nivel 2 o el nivel 3.
Asimismo, el jefe del nivel 2 se carga única y solamente cuando se va a iniciar el nivel 2. Por eso es que los tengo separados. Y por esa misma razón, todos los enemigos aparte, los que no son boss o mini boss, están en otro atlas aparte, porque lo más seguro es que estos salgan en todos los niveles. Entonces, sí o sí, la mayoría, o si no es que todos, van a salir en todos los niveles y por lo tanto los voy a tener ahí. Además, que tengo espacios en blanco. Entonces, como este es mi atlas de animación de los enemigos, si yo en el futuro quisiera agregar más enemigos de este tipo, pues simplemente empiezo a dibujar en los espacios en blanco y luego ya podría utilizar, o sea, estaría reutilizando el mismo archivo, vaya. Entonces, cada atlas, al menos en el diseño de mi librería, tiene asociado un archivo JSON que es el que le indica las coordenadas donde se encuentra cada frame de cada sprite que yo voy a utilizar. En mi caso, de mi nave del jugador, tengo un JSON, un objeto que se llama el chip missile, otro que se llama el chip laser, que tienen sus IDs y tienen sus coordenadas de dónde empiezan, cuál es el ancho y el alto de cada frame, cuántos frames tienen y cuál es el ancho y el alto de cada frame. Perdón, este es el ancho y el alto de la imagen en total, del sprite en total, y este es el ancho y el alto de cada frame que tiene. Entonces, asimismo yo tengo este objeto o esta entrada que es el de la nave del jugador, que vendría siendo estos tres sprites de aquí, están definidos por este objeto. Y me dice que las medidas de esa imagen en total es de 63 píxeles de ancho por 12 de alto. Eso es lo que mide la imagen total. Pero los tres frames que tiene, cada frame mide 21 de ancho y 12 píxeles de alto. Entonces, tengan en cuenta que si tú vas a usar un Spray Atlas, vas a tener que tener un JSON o un archivo de texto o cualquier otra cosa asociado a él que te esté diciendo las coordenadas de dónde se encuentra cada frame o cada spray que tú vayas a utilizar. Asimismo, en este formato están los otros enemigos, los bosses, y es lo que estoy utilizando. Pero ¿cómo se generan estos archivos? ¿Cómo? Estos archivos no son de la nada, los tienes que crear tú. Hay infinidad de programas que te ayudan a hacer este tipo de archivos en internet. Aquí te voy a mostrar un ejemplo. Esta es una herramienta que tengo yo porque las herramientas que hay en internet a mí no me satisfacían y yo quería algo más simple y algo que fuera al grano. Entonces tuve que crear mi propia herramienta para hacer eso que te mostré. De hecho, esas imágenes que ustedes vieron de los enemigos y de los bosses son creadas con esta misma herramienta. Lo primero que vamos a hacer es cargar las imágenes que vamos a utilizar. Y pueden ver que yo cargué 6 imágenes que tengo aquí. Cada imagen tiene su ancho y su alto, obviamente, y yo las puedo separar por frames. Por default se toma una imagen como ignorando los frames que tiene. Si yo quiero, por ejemplo, a esta imagen de aquí, si yo le quiero decir, ¿sabes qué? A la imagen completa dividirme en 4 frames. Entonces, si yo divido los 307 píxeles de ancho entre 4, vamos a ver cuánto me da. Me da más o menos un ancho de 76 píxeles por frame. Ahora que yo ya cambié, cuando yo cambié el ancho, ya se puede ver que ahora ya me dividió este sprite por 4. Si yo vuelvo a hacer lo mismo con este, acabo de seleccionar el verde de aquí. Este ya está ya me puso 4 frames aquí que yo voy a utilizar. Este es un solo frame porque me está tomando la imagen completa. Entonces si yo le cambio aquí el ancho del frame, vamos a ver que me va a dividir también aquí. Aquí pueden ver
Si yo le doy enter, me cambió a 4 frames también y me volvió a dividir. Si yo descargo este archivo, si yo lo descargo y le doy guardar, se me descarga un archivo zip, que el cual yo puedo descomprimir y puedo ver que me generó la imagen que yo le pasé, y aparte de esa imagen me descargó el archivo atlas.json, que sería el que corresponde a esta imagen. Entonces yo puedo renombrar este como Mario Sprite Sheet, y asimismo sería buena práctica renombrar este archivo de JSON para decir: el archivo Mario Sprite Sheet JSON está asociado con la imagen Mario Sprite Sheet PNG. Este es solo un ejemplo, a lo mejor otros programas lo hacen diferentes, pero al final el concepto es el mismo. Generas tu sprite sheet con la herramienta, descargas el sprite sheet ya configurado, y asimismo te debería de descargar un JSON para que te indique el JSON la posición de cada sprite, donde quedó y cuánto es el ancho de cada frame y el ancho de la imagen en total, etcétera, etcétera. Te lo estoy mostrando, te estoy dando un ejemplo con una herramienta que yo utilizo, que a mí me funciona, pero debería haber muchas otras en internet, las cuales yo no... Son tantas que obviamente no las conozco todas, pero es para darte una idea más o menos de cómo funciona y por qué son importantes. Entonces, en resumen, a lo que quiero llegar es que si tú vas a hacer un juego en 2D donde vas a utilizar muchos sprites, considera utilizar los sprite sheets para que agrupes de una manera más organizada los sprites que vayas a utilizar. Por ejemplo, los sprites que son de un nivel, los sprites que son de otro nivel, los sprites que siempre van a estar en pantalla, que siempre van a estar en todos los niveles en otro archivo, y así sucesivamente. Esa es una parte que por eso es que quería abordar este tema de los sprites, que para mí es de lo más importante, porque es con lo que vamos a trabajar sí o sí casi siempre que queremos hacer un videojuego. Esto ha sido todo por el momento. No olvides dejarme tu opinión o tu sugerencia. Si quieres ver algún otro tema o si quieres que desarrolle otro tema, pónmelo ahí en la caja de comentarios. Y ya que andas por ahí, pues apóyame. Ya sabes cómo.